Pues voy a tratar de explicarles un poco la parte de diagnóstico de osteosarcoma, ¿listo? Que pues, obviamente pues eso no se va a ver ahí, pero es importante mencionar que esto inicia con la presentación clínica, que hay que tener en cuenta que el osteosarcoma es un tumor maligno que se forma en el hueso y se presenta usualmente en adolescentes o adultos, que eso pues lo dice Raúl en su parte. Entonces, inicialmente los pacientes pues llegan en busca de atención médica por la aparición de un dolor persistente en uno de sus miembros o sus extremidades, ya sea superiores o inferiores. Y que lo que más resalta de esto o de la aparición del dolor es que dicen que aumenta en las noches y pues viene acompañado de cierta hinchazón en la zona afectada. Entonces, estos síntomas por los pacientes suelen ser muy confundidos porque son asociados a síntomas de lesiones menores, por ejemplo, un golpe, un que se le dobló la pierna, que se le dobló el pie, y pues esto puede causar un retraso en el diagnóstico correcto. Es importante mencionar esto. Entonces, uno de los signos de alerta en esto son la presencia de el dolor nocturno, pero este dolor pues es tan fuerte para el paciente que es capaz de despertarlo, o sea, está dormido y lo despierta. Y además de la aparición de fracturas patológicas que están aproximadamente presentes en el 10% de los pacientes, y esto se da por la debilitación del hueso por el tumor. Entonces, luego de la presentación clínica, se hace una serie de estudios de imagen para corroborar o descartar las sospechas sobre la presencia del osteosarcoma. O sea, esto nos va a decir si el diagnóstico es positivo o es negativo al final de toda la serie de exámenes. Esto pues ya entramos a la parte de imagenología que podemos ver ahí en el post. Les voy a ir explicando una por una. Entonces, la radiología simple es el primer estudio, siempre es el primer estudio que se realiza porque, porque puede mostrar una lesión osteolítica con márgenes mal definidos que sugieren una destrucción de hueso normal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahí se puede dilucidar la aparición de fracturas o de agrandamiento del hueso. O sea, de una forma asimétrica, o como puedan entender lo que no es normal. Entonces, en este pues pueden observarse varios patrones característicos, como lo es el triángulo de Goldman, que es este de aquí, que se da por la fractura del hueso, porque está débil, y la aparición pues de acá de que se empieza a generar el hueso, o sea, hay una osteogénesis. ¿Listo? Entonces, al haber esta osteogénesis va a seguir rompiéndose el hueso y el tumor va a empezar a crecer. Entonces, esto es como de los primeros signos que se pueden ver en esto, ¿listo? Entonces, en la parte de acá, bueno, ya es un poquito más difícil de verlo, ¿no? Pero pues esta también es una aparición de una de las generaciones o deformidades por la aparición o la generación del hueso. Pues eso es básicamente lo que quiere decir esto. O sea, aquí en la radiología pues está un poco más avanzado que lo del triángulo de Goldman y aquí ya el tumor empezó a desarrollarse, o sea, el hueso se crece de una manera anormal. ¿Listo? Entonces, a ver, apuro esto. Ya. Entonces, luego sigue la resonancia magnética. Esto sirve para dilucidar la extensión local del tumor. ¿Eso qué quiere decir? Que esto va a estar, por ejemplo, en la imagen que está ahí. O sea, esta imagen pues se puede ver que es una resonancia de una toma axial. O sea, pues un corte transversal de una de las piernas del paciente en el que se puede ver la extensión local del tumor, tanto el hueso donde se está formando como el tejido blando adyacente, ya sea pues tejido adiposo, la piel o directamente pues el músculo. Entonces, esto también es usado para planificar la biopsia, que es uno de los exámenes finales que se realizan, y para la cirugía en el caso de necesitarla. Entonces, esto tiene como punto principal o más importante que ayuda a la detección de la metástasis del hueso adyacente al tejido blando, o sea, así muy cerca. Luego sigue la parte de la gamografía, que es este grande que tenemos acá, perdón, es este. Esta es la parte de la gamografía, que es la que se utiliza o es una de las técnicas que utilizan los radiofármacos. En este caso, pues vamos a hablar de dos, pero primero la gamografía. Entonces, el radiofármaco es básicamente el contraste que se utiliza,
que es el tecnesio 99M, que este tiene como función unirse a un compuesto como el pirofosfato o el metilendifosfanato o el MDP, que tiene mucha afinidad por el hueso, que esto permite que el contraste se acumule en áreas de alta actividad osteoblástica, como en las zonas de crecimiento óseo, la inflamación o directamente, pues en este caso, en la aparición de los tumores, por lo que se puede identificar la diseminación del tumor o la metástasis hacia dónde está yendo o directamente las lesiones óseas del cuerpo que sean demasiado prominentes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? O sea, que tiene la gamografía con la resonancia y la radiología, que este sirve para evaluar la extensión sistémica del tumor, o sea, ya a un nivel más macro. Entonces, para que me entiendan un poco esto, pues aquí pues se hacen varias veces el examen. Aquí se puede ver que sí hay como que más actividad osteoblástica en la parte del fémur. Casi siempre los tumores empiezan desde aquí, desde esta parte, desde la epífisis, sí, desde la epífisis. Entonces, como se ve aquí, pues ya la parte más negra es la que tiene más actividad y aquí se puede ver cómo empezó la metástasis. ¿Listo? A las partes más negritas es donde la metástasis está subiendo o se está dispersando. ¿Listo? Entonces, también se realiza la biopsia, como les digo, que es el último proceso a realizar para el diagnóstico definitivo del osteosarcoma. ¿Por qué? Porque por esta técnica se utiliza, bueno, puede ser de dos tipos, puede ser con aguja gruesa o una biopsia abierta, que estos tienen como el fin de sacar una muestra del tejido tumoral para llevarlo a estudios, a que se haga directamente el diagnóstico, eso lo vamos a ver ya por histología. Entonces, con esta prueba ya se puede hacer una confirmación directamente de la presencia de células malignas que sean responsables de la producción del hueso osteoide, que es el más característico del osteosarcoma. Ahí pues no alcancé a ponerlo por el espacio y todo, pero hay otro examen que se realiza que se llama tomografía por emisión de positrones o la PET, que son las siglas. ¿Qué tiene de especial esto? Este, al igual que la gamografía, utiliza contrastes, pero este contraste se llama F18-FDG. ¿Cuál es su función? Emite positrones que interactúan con los electrones del cuerpo y producen radiación gamma, que esto pues es detectado por el escáner PET y con este se obtienen imágenes del metabolismo celular, que esto pues se usa para el seguimiento y el diagnóstico. Para que entiendan un poquito de cómo funciona bioquímicamente los dos contrastes, pues les voy a explicar primero el de la gamografía. Entonces, eso igual lo puse ahí en el resumen, pero pues les voy a explicar un poquito. El TC99M es un mecanismo que tiene como que se usa un compuesto de fosfonato, perdón, que es el que está marcado con el TC99M. Entonces, como estos tienen una gran afinidad por la hidroxipatita, que es un mineral que está presente en los huesos, va a tener más afinidad, como les digo. Entonces, en las zonas donde haya más metabolismo óseo, o sea, donde haya mayor actividad osteolítica, que está acelerado, que esto puede ser ya, como les dije, por las fracturas, por las infecciones o tumores, hay una mayor remodelación del hueso, por lo que hay una superficie mineral disponible para que se una el fosfonato. Eso por la parte del mecanismo. En la radioactividad, pues eso ya es como un poco como un extra. El TC99 es el que emite la radiación gamma. Entonces, luego de este ser inyectado, el compuesto o el contraste se distribuye por el cuerpo que se acumula en áreas de alta actividad ósea. Luego se activa, esta actividad, perdón, es captada por la cámara de gamma y esto es lo que crea pues las imágenes por el escáner y por todo lo que se hace en el diagnóstico, en el examen de gamografía. ¿Listo? Entonces, por el otro lado, el otro contraste que es el de la tomografía por emisión de
positrones o la PET, que es el 18-FDG, este actúa como un análogo de la glucosa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una estructura química muy similar, pero este en lugar de tener un hidroxilo, va a tener un átomo de flúor 18. ¿Listo? Entonces está al igual. Al inyectarse, el cuerpo lo asimila como glucosa y empieza a absorberlo por las células por medio de transportadores de glucosa o los transportadores GLUTs, que principalmente pues se van a los tejidos con alta demanda energética, que esto pues puede ser ya sea en corazón, en cerebro o pues en este caso como estamos centrados en las células tumorales. Entonces, esto lo que va a hacer es que se va a empezar a acumular en los tumores. ¿Por qué? Porque como tienen un metabolismo acelerado, consumen más glucosa y las células normales no tienen tanta necesidad de hacer esto, va a aparecer un efecto que se llama efecto Warburg. Listo, que eso ya les voy a explicar en un momento. Entonces, la F18 o el flúor 18 es el que se va a fosforilar en la célula por la exoquinasa. O sea, esto va a convertirlo a FDG 6-fosfato. Pero este no va a continuar el ciclo metabólico porque va a quedar, como les digo, atrapado en la célula tumoral. O sea, ese no se va, como no actúa como glucosa, no puede seguir el ciclo metabólico. Entonces ese se va a quedar atrapado. Entonces, ya como les dije, pues básicamente las diferencias son que en la gammagrafía se usa el TC99M, que se asocia con el fosfanato y se acumula en zonas de alta remodelación ósea. Y el F18-FDG, que es el que se utiliza en la PET, es un análogo de glucosa. O sea, es muy similar a la glucosa, solo que en vez de un hidroxilo se utiliza un flúor 18. Y este se acumula en sí, en zonas de alta actividad metabólica como tumores, porque necesitan mucha energía para crecer. Entonces, como les iba diciendo, pues hay un efecto precisamente que sucede en las células tumorales que se llama efecto Warburg, que es básicamente una adaptación metabólica que tienen las células cancerígenas para obtener energía por medio de glucólisis anaeróbica. O sea, eso es algo que vimos en clases que se llama fermentación láctica, que pese a que puedan contar con el oxígeno disponible, no lo utilizan, sino que se van por la parte anaeróbica. Entonces, eh, pues bueno, esto no lo tienen que mencionar, pero pues como para que entiendan, lo que se diferencia es que como no utilizan el oxígeno, es bastante inusual porque las células en presencia de oxígeno usan la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, que es más eficiente para ganar ATP o generarlo. Pero en este caso con este efecto Warburg no generan tanto ATP. O sea, la generación de ATP normal pues ya sabemos que son 36 moléculas de ATP, pero como es por fermentación láctica, solo genera dos moléculas de ATP. O sea, es muy poco. Entonces, como es tan poco, tiene que hacerse rápido. Y eso es lo que hace que el metabolismo se acelere tanto. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Eh, pues básicamente eso. Como no hay presencia de oxígeno, las células van a obtener energía por la glucólisis anaeróbica. ¿Listo? Y el proceso es menos eficiente por la generación tan baja de ATP, pero por lo mismo se trata de compensar con la rapidez con la que se hace. Y por eso pues los tumores de los osteosarcomas son más agresivos, o sea, se disipan muy rápido. Entonces, ya,